8 de octubre de 1943. A 28.000 pies sobre la frontera alemana, el as de la Luftwaffe, Hans Knoke, inclinó su Focke-Wulf 190 para colocarse en posición. Debajo de él, una formación de bombarderos estadounidenses B-17 se arrastraba por el cielo como objetivos lentos y gordos. El sol brillaba sobre su cabina. Sus armas estaban cargadas. Ya había hecho esto 42 veces antes. Estaba a punto de hacerlo por 43ª vez. Entonces, Knoke vio algo que le hizo reír a carcajadas. 8 cazas estadounidenses ascendían desde abajo. Los nuevos P-47 Thunderbolt. Había oído hablar de ellos. Todos los pilotos alemanes habían oído hablar de ellos. Parecían ridículos. El fuselaje era tan ancho como un barril. Todo el avión parecía hinchado, inflado, como si alguien lo hubiera llenado de aire. Los pilotos alemanes lo llamaban el Jug, abreviatura de Jaggernaut, pero en realidad querían decir Milk Jag. Parecía absurdo. Knoke no estaba preocupado. Su 190 era elegante, rápido y ágil. Aquellos aviones americanos parecían cerdos voladores, demasiado pesados para girar, demasiado lentos para alcanzarlo, demasiado grandes para esquivarlo. Había oído que pesaban 7 toneladas en vacío. 7 toneladas. Su avión pesaba menos de 4. El Spitfire británico pesaba aún menos. ¿Cómo podían los estadounidenses ser tan estúpidos como para construir un caza tan pesado? Knoke llamó por radio a su punto. Vamos a enseñarles a estos americanos cómo funcionan los cazas de verdad. Entonces todo salió mal. Los P-47 no subieron hacia él. Se lanzaron directamente en picado desde arriba. Knoke no los había visto allí. 8 P-47. Thunderbolt más, 5.000 pies más arriba, cayendo como yunques. Bajaban rápido, más rápido que cualquier cosa que Knoke hubiera visto jamás. Tiró de la palanca con fuerza hacia la izquierda. Su punto, Karl, giró a la derecha. Los americanos no giraron para perseguirlos. No lo necesitaban. Simplemente mantuvieron sus armas apuntando al frente y dejaron que la velocidad cerrara la distancia. El sonido llegó primero. No el rápido pop, pop, pop de las ametralladoras. Algo más profundo, más pesado. Un rugido como un trueno. El avión de Karl se desintegró. El ala se arrancó. El fuselaje se arrugó. Un segundo estaba allí. Al siguiente, solo fuego, humo y piezas cayendo por el cielo. La radio de Knoke se llenó de gritos. 2 aviones alemanes más explotaron. Luego, un cuarto. Los americanos habían estado en alcance de tiro quizá 3 segundos. 4 cazas alemanes habían desaparecido. Knoke sobrevivió. Se lanzó hacia el suelo y huyó a casa con los motores aullando. Esa noche, de regreso en la base, aprendió la verdad. Cada P-47 llevaba 8 ametralladoras, no armas de calibre de fusil como las que usaban la mayoría de los cazas. Eran Browning M2, 50 calibre, balas enormes, tan gruesas como un pulgar y tan largas como una mano. Cada arma disparaba 800 proyectiles por minuto. Eso significaba más de 6.000 disparos por minuto desde un solo P-47. Cuando varios P-47 disparaban juntos, eran 48.000 disparos por minuto. Los americanos no volaban cazas, volaban acorazados. En los siguientes 18 meses, los P-47 Thunderbolt derribarían más aviones enemigos que cualquier otro caza estadounidense en el teatro europeo. Más de 3.000 aviones alemanes fueron destruidos. El avión del que los pilotos alemanes se habían burlado por ser demasiado grande y demasiado lento, se convirtió en su peor pesadilla. Esta es la historia de cómo aprendieron que habían cometido un error terrible. Los alemanes tenían buenas razones para sentirse confiados en 1943.
Habían estado ganando durante años. Su Messerschmitt 109 había dominado los cielos sobre Polonia, Francia y Gran Bretaña en los primeros años de la guerra. Los pilotos de la Luftwaffe eran los mejor entrenados del mundo. Tenían experiencia de combate. Tenían victorias. Algunos ases alemanes tenían más de 100 derribos cada uno. Cuando los bombarderos estadounidenses comenzaron a aparecer sobre Europa, los alemanes los derribaron en masa. El primer caza estadounidense, el P-39 Aira Cobra, era una broma. Demasiado lento. No podía subir lo suficientemente alto. Los pilotos alemanes los llamaban presas fáciles. Luego llegó el P-38 Lightning. Mejor, pero aún no excelente. Tenía 2 motores, 2 colas y no se parecía a nada en el cielo. Pero no era muy maniobrable. Un piloto alemán habilidoso aún podía derribarlo. Así que cuando el P-47 apareció a principios de 1943, los pilotos alemanes lo miraron y se rieron. Era enorme. Parecía embarazado. Parecía incorrecto. Un piloto alemán escribió en su diario: «Los americanos nos han enviado refrigeradores voladores. ¿Esperan que tengamos miedo de estas cosas?» Pensaban que sería lento. Pensaban que no podría girar. Pensaban que sería fácil de derribar. Estaban equivocados en todo. Republic Aviation había construido algo completamente diferente. El P-47 tenía el motor más grande jamás instalado en un caza hasta ese momento. El Pratt & Whitney R, 2.800 horsepower. 2.800 horsepower. Más potencia que 3 motores de cazas alemanes juntos. Todo el avión fue construido alrededor de ese motor. Por eso parecía tan gordo. En vuelo nivelado, el P-47 podía alcanzar 430 millas por hora. Pero en picado, podía alcanzar 550. Nada de lo que tenían los alemanes podía caer tan rápido. Las alas gruesas y el peso elevado que lo hacían parecer torpe, lo hacían estable a gran velocidad. Los cazas alemanes se desarmaban intentando seguirlo. Y esas 8 armas, una sola bala de 50 calibre, podía arrancar una hélice. 2 o 3 podían destrozar un motor. Una ráfaga corta podía partir un ala en 2. Los alemanes aprendieron esto por las malas. El 13 de octubre de 1943, sobre el Mar del Norte, un grupo de P-47 del 56. Grupo de caza se encontró con 12 Messerschmitt 109. El líder de la formación alemana era un piloto llamado Ralph. Tenía 16 derribos confirmados. Era bueno, estaba confiado. Vio a los P-47 y dio la orden de ataque. Los P-47 no huyeron, subieron. Los alemanes subieron tras ellos, esperando que los pesados aviones americanos se quedaran sin potencia y entraran en pérdida. No ocurrió. Los P-47 siguieron subiendo. El Messerschmitt 109 de Ralph empezó a vibrar. Había alcanzado su techo. Su avión apenas podía mantener la altitud. Los P-47 seguían subiendo. Entonces se dieron la vuelta y bajaron. El punto de Ralph murió primero. Una ráfaga de 2 segundos de las armas del mayor Hub Zama. El Messerschmitt 109 explotó con tanta violencia que Ralph sintió la onda de calor a casi 300 metros de distancia. Giró a la izquierda. Otro P-47 ya estaba allí, esperándolo. Vio los fogonazos. La cabina se hizo añicos. El panel de instrumentos explotó. Su brazo izquierdo quedó insensible. No supo que había sido alcanzado. El avión caía. No podía sentir las piernas. Tiró de la palanca de expulsión. El viento lo arrancó del avión. El paracaídas se abrió. Desde el aire, vio su hermoso Messerschmitt 109 caer en espiral hacia el océano. Debajo de él, 5 aviones alemanes más estaban cayendo. Todo el combate había durado 90 segundos.
Los números empezaron a acumularse. En diciembre de 1943, los P-47 derribaron 82 aviones alemanes, perdiendo solo 6. En enero, 97 contra 8. En febrero, 113 contra 11. Los pilotos alemanes empezaron a declararse enfermos. Algunos se negaban a volar cuando sabían que había P-47 en la zona. No era cobardía, eran matemáticas. No puedes ganar cuando te están matando 13-1. Pero el verdadero impacto para los alemanes no fue lo bueno que era el P-47, fue cuántos había. Las fábricas estadounidenses construyeron 15.000 P-47 Thunderbolt durante la guerra. 15.000. Alemania construyó 33.000 cazas de todos los tipos durante toda la guerra. Estados Unidos construyó 15.000 de un solo modelo, solo el P-47. Cada mes, cientos de nuevos P-47 llegaban a Europa. Cada mes, más pilotos estadounidenses terminaban su entrenamiento. Los alemanes derribaban P-47. Muchos. Pero no importaba. Siempre llegaban más. El as alemán Gard derribó 3 P-47 en una sola semana. Estaba orgulloso, hasta que se enteró de que Estados Unidos había construido 60 nuevos P-47 esa misma semana. Intentábamos vaciar el océano con un cubo, dijo después de la guerra. Otro piloto alemán, Franz Stigler, vivió un momento que lo cambiaría para siempre. Abril de 1944, sobre Francia. Perseguía a un P-47 dañado que intentaba regresar a Inglaterra. El piloto americano era bueno, esquivaba, zigzagueaba, se lanzaba a las nubes. Stigler lo siguió. Tenía paciencia, conseguiría ese derribo. Entonces su propio avión tembló, la radio murió, el motor empezó a fallar. Miró atrás, 2 P-47 más estaban disparándole. No los había visto, no los había oído por radio, lo habían estado cazando, mientras él cazaba a su amigo. El avión de Stigler estaba muriendo. No podía eyectarse sobre territorio enemigo. Giró hacia casa, perdiendo altura, dejando una estela de humo. Los P-47 lo siguieron. Podían haberlo matado fácilmente. No lo hicieron. Lo escoltaron hasta la frontera alemana. Y luego se dieron la vuelta. Más tarde, Stigler supo por qué. El P-47 dañado que había estado persiguiendo logró llegar a casa. Los 2 P-47 que salvaron a su amigo y le perdonaron la vida a Stigler seguían órdenes. Permanece con tu punto. Protege a los tuyos. La misión importa más que el derribo. Ese momento enseñó a Stigler algo que lo aterrorizó. Los pilotos americanos no intentaban ser héroes. No intentaban ser ases. Seguían un sistema. Tenían más aviones, más combustible, más balas, más pilotos, más de todo. Y tenían un plan. Volaban juntos. Se cubrían unos a otros. Pensaban en la misión, no en la gloria personal. ¿Cómo se vence a eso? No se puede. Para el verano de 1944, la Luftwaffe estaba muriendo. Los pilotos alemanes morían más rápido de lo que podían entrenarse nuevos. Los veteranos estaban muertos o agotados. Los nuevos apenas sobrevivían 5 misiones de media. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses tenían tiempo para aprender. Cometían errores y sobrevivían. Porque tenían puntos, tenían respaldo, tenían aviones de repuesto, piezas de repuesto, todo de repuesto. El P-47 no solo derribaba aviones alemanes, destruía tanques, camiones y trenes. Esas 8 armas de 50 calibre podían destrozar vehículos en tierra con la misma facilidad que aviones en el aire. Los P-47 destruyeron 9.000 locomotoras, 6.000 tanques alemanes, 68.000 camiones. Bombardearon puentes, depósitos de suministros y estaciones de radar. Los soldados alemanes los llamaban Jabo,
abreviatura de Jagd Bomber. Odiaban el sonido de ese gran motor radial. Cuando lo oían, corrían. Un comandante de tanques alemán escribió sobre ver un ataque de un P-47. Apareció detrás de una colina, muy bajo, muy rápido. Grité a mis hombres que se cubrieran. El arma sonaba como una tela gigante rasgándose. Nuestro semioruga explotó. Nuestro camión de suministros explotó. Mi operador de radio fue partido en dos. Todo el ataque duró quizás 5 segundos. Luego, desapareció. Ni siquiera pudimos disparar. Demasiado rápido, demasiado bajo, demasiado fuego. Simplemente morimos. Hans Knoke, el piloto del comienzo de esta historia, sobrevivió a la guerra por poco. Fue derribado 4 veces, herido 2. Para 1945 dejó de contar cuántos americanos veía. Había demasiados. En sus memorias escribió sobre el día en que supo que Alemania perdería la guerra. No fue después de una batalla. No fue después de la muerte de sus amigos. Fue el día que vio 300 P-47 volando en formación sobre Alemania. 300. En una sola formación. Nunca podríamos haber hecho eso, escribió. Nunca tuvimos 300 cazas en un solo lugar, ni siquiera al principio. Y esos solo eran los americanos. Los británicos tenían los suyos. Los números me hicieron querer llorar. Las fábricas alemanas producían unas 60 aeronaves por semana en su mejor momento. Las fábricas estadounidenses producían 60 P-47 por semana. Solo P-47. No contando P-51. No contando P-38. No contando bombarderos. Solo P-47. Cada semana. Durante años. El avión que los pilotos alemanes llamaron el Jug terminó matando a más de ellos que cualquier otro caza estadounidense en Europa. El recuento final: 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aire-aire. Miles más fueron destruidos en tierra. 9 pilotos de P-47 se convirtieron en ases en un solo día. Eso significa derribar 5 o más aviones enemigos en una sola misión. 29 pilotos de P-47 terminaron la guerra con más de 15 derribos cada uno. Pero aquí está el número que debería haberlo dicho todo a los alemanes. Estados Unidos perdió menos de 500 P-47 en combate aire-aire. Eso es una proporción de casi 8-1. Por cada P-47 derribado, murieron 8 aviones alemanes. Ninguna fuerza aérea puede sobrevivir a esas matemáticas. Ningún país puede ganar esa guerra. Después de la guerra, el general de la Luftwaffe, Adolf Galland, fue entrevistado por oficiales estadounidenses. Le preguntaron qué pensó cuando vio por primera vez el P-47. Sonrió. No fue una sonrisa feliz. Dijo: pensamos que ustedes eran estúpidos. Pensamos que no sabían construir casas. Nosotros éramos los estúpidos. Ustedes construyeron exactamente lo que necesitaban. Algo que pudiera recibir daño y seguir volando. Algo con suficiente potencia de fuego para matar cualquier cosa. Algo que pudiera construirse rápido y por miles. Nosotros construimos aviones hermosos. Ustedes construyeron ganadores. Hans Knoke sobrevivió. Se mudó a Argentina después de la guerra. Nunca volvió a volar. En 1992, un entrevistador le preguntó por el P-47. Knoke tenía 73 años. Miró por la ventana durante mucho tiempo. Luego dijo: aún puedo oírlos. El sonido del motor, el sonido de las armas. A veces los oigo en sueños. La gente dice que fuimos valientes. Tal vez. Pero también estábamos equivocados. Completamente equivocados. Vimos ese avión gordo y feo y nos reímos. Luego mató a todos nuestros amigos. Esa es la lección. Eso es lo que aprendí. Nunca subestimes a los americanos. Nunca. El P-47 Thunderbolt.
Los pilotos alemanes lo llamaban el Jog, los pilotos americanos también, pero ellos lo decían con cariño. Los traía de vuelta a casa, ganó la guerra y le enseñó a la Luftwaffe que el tamaño importa mucho menos que la potencia de fuego, la velocidad y tener 15.000 de algo, en lugar de solo unos pocos cientos. Gracias por ver el vídeo. La próxima vez analizaremos otra arma que las potencias del eje creyeron poder manejar, hasta que las destruyó por completo. Suscríbete para no perdértelo. Y recuerda, en la guerra, el bando que puede construir más, construir mejor y construir más rápido, suele ganar. Los alemanes aprendieron esa lección demasiado tarde.